Bueno, ¿qué es un portafolio de proyectos? Toda empresa hoy en día que esté manejando servicios y que tenga diferentes clientes, muy probablemente está involucrada, tiene algún tipo de oficina de proyectos, sea que lo tenga declarado de manera explícita o no. Una organización que quiera cumplir de manera consistente con la triple restricción de costo, tiempo y alcance, que son las definiciones de un proyecto, debe tener, eh, para hacerlo de manera consistente, debe poder medir, monitorear el riesgo y la calidad de lo que está entregando. Y obviamente medir y monitorear el costo, el tiempo y el alcance. Eso es algo súper importante y suena muy obvio, pero realmente en la gran mayoría de organizaciones no se hace de una manera clara. Empecemos con los costos o el presupuesto del proyecto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio del presupuesto para que se den cuenta de algunos aspectos que muy comúnmente son ignorados en las organizaciones a la hora de definir un proyecto. Si usted tiene que hacer el proyecto ABC, usted es la persona más indicada en la organización para hacerlo. Ahora, el proyecto tiene unas necesidades que usted va a presupuestar. Entonces, involucra a unos consultores externos a la organización, eso tiene un costo. Como hay partes del proyecto que se desarrollan fuera de la parte donde usted está, hay unos viajes y viáticos involucrados y por supuesto hay unos materiales también. Ahora, su jefe le pide a usted que por favor elabore una aproximación del presupuesto. Vamos a ver para este proyecto ABC, que es un proyecto hipotético, pero parecido a la vida real, vamos a ver qué tipo de elementos, qué tipo de rubros hacen parte del presupuesto. Y pues tenemos obviamente los costos directos. Entonces tenemos la nómina directa del proyecto, que es el costo asociado a la gente que está involucrada, asignada al proyecto. Tenemos la contratación de consultores expertos externos. Tenemos la comisión de ventas de las personas que posiblemente vendieron el proyecto, la contratación de servicios externos, el transporte y acomodación, los materiales usados en el proyecto, los gastos del proyecto, como por ejemplo las pólizas y demás gastos de legalización requeridos para perfeccionar el contrato, los costos de financiación, porque muy probablemente nuestro proyecto no solamente se financia con el patrimonio de la empresa, sino que también tiene que recurrir a algún tipo de financiación externa como un préstamo bancario, y los impuestos, porque si hay algo seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y entonces ahora preguntamos si falta algo. Y algunos de ustedes dirán sí, otros dirán que no. Yo creo que sí, sí falta algo que es muy importante y que para muchas empresas no es tenido en cuenta en el presupuesto y después se llevan una sorpresa desagradable porque el proyecto no da utilidad. Y eso que está faltando se llama los costos indirectos. Los costos del personal de la gerencia, eso tiene un costo, porque no solamente se presupuesta a la gente que está involucrada de manera directa en el proyecto, también se debe gestionar el tema de las personas que no hacen parte directa del proyecto, como por ejemplo el contador de la organización, la persona que hace aseo, etcétera. Cuando uno suma esos rubros, eso tiene un peso en la utilidad de la empresa. Entonces, es importante determinar qué tipo de costo de ese personal se debe tener en cuenta para el presupuesto del proyecto. Los costos del personal administrativo, como ya hemos hablado algunos, entonces la gente que está involucrada, el sueldo de las personas de ventas, porque solamente hablamos de la comisión, el sueldo de las personas que manejan recurso humano, etcétera, etcétera. Los costos de la oficina de proyecto, de la PMO como tal. Para que esto funcione, porque nada funciona sin recursos, es necesario asignarle un presupuesto y ese presupuesto pues sale de algún lado. Entonces, ese tipo de costos administrativos también es importante tenerlos en cuenta en los costos indirectos para la hora de presupuestar y tener una idea más clara de la verdadera utilidad que deja el proyecto. Y ríanse ustedes, cosas como la papelería en una oficina, en una organización, pueden ser rubros que efectivamente tengan un impacto alto. No, los servicios públicos también.
arriendo de oficinas, etcétera. Todos son ejemplos de costos indirectos que por lo general tienen que ser incluidos de alguna manera u otra, y para eso hay varias metodologías que podemos ver más adelante en otra presentación, como por ejemplo costeo ABC o costeo por Value Driver. Hola a todos, mi nombre es Enin Acosta y les voy a exponer sobre análisis de la alternativa de inversión. Primer método, método del valor presente neto. Este método es el más utilizado por dos razones. La primera es que es muy fácil de usar y la segunda es porque agarra todos los ingresos y egresos y los transforma en los bolívares actuales para así verificar rápidamente si los ingresos son mayores que los egresos. En la imagen podemos apreciar la fórmula utilizada y también se puede ver que si la inversión es mayor a cero es viable, si la inversión es menor a cero no es viable, pero si la inversión es igual a cero es indiferente, por lo cual no se toma mucho en cuenta.
El método del valor futuro tiene como objetivo maximizar la inversión y conocer si un proyecto es rentable o no a futuro. El método del costo anual uniforme equivalente, también conocido como método del CAUE. Este método consiste en convertir todos los ingresos y egresos en una serie uniforme de pagos para verificar, obviamente, si los ingresos son mayores que los egresos, entonces la propuesta es aceptable. Pero si negativo, los ingresos son menores que los egresos, entonces la propuesta no es aceptable. El método de la tasa interna de retorno. Este método es la media geométrica de los recursos esperados a futuro de una inversión. Se puede apreciar aquí la fórmula. En el método de la razón costo-beneficio es el método usado para ayudar a evaluar los proyectos y propuestas de una evaluación de proyecto. El método de la razón de costo-beneficio implica el cálculo de una razón de beneficio con respecto a los costos. Si se evalúa el proyecto en el sector privado o en el sector público, debe considerarse que el valor temporal del dinero para explicar el calendario del flujo efectivo o beneficio que ocurren en la realización del proyecto. Evaluación de proyecto. Esto es una herramienta usada para verificar que los juicios sobre el proyecto no sean beneficiosos. Estudio del mercado. Aquí se estima la demanda futura que enfrentaría el proyecto que se encuentra en análisis entre otros factores. B. Estudio técnico. Se analizan las tecnologías disponibles y su costo. También se estudia la escala del proyecto y los factores técnicos relevantes. C. Estudio organizacional del aspecto administrativo. Determinación de la estructura organizacional, perfil de cargos y recursos humanos. Se modelan también otras partidas de gastos relevantes. D. Estimulación de flujos de caja. A partir de la información obtenida en los estudios anteriores, entre otras cosas, se estructuran los flujos de la caja que permiten calcular la rentabilidad esperada del proyecto. En la comparación entre alternativas, se busca comparar las alternativas para buscar cuál es la alternativa más fiable a la hora de gastar menos capital en un proyecto. Gracias por su atención y recuerden, conocimiento financiero, mejor vida económica.